A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios, damos gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos, hermanas, que siempre están pendientes de esta programación. El tema en este día es: ¿qué es la nueva criatura? Yo quisiera en estos momentos, hermanos, hermanas, invitarles a poner atención en las Sagradas Escrituras. Primeramente vamos a leer esta escritura, que es una de las escrituras más conocidas de los cristianos. Es una de las escrituras que más leemos los cristianos. Es una de las escrituras que más se mencionan, esto es, por los pastores, por los que predicamos la palabra de Dios. Y es muy importante que podamos descubrir lo que en este día salta como una pregunta: ¿qué es la nueva criatura? ¿Qué es en realidad ser una nueva criatura? Ya verá que usted me va a dar la razón de que lo que vamos a leer es una escritura que usted o ya la ha leído muchas veces o ha escuchado muchas veces acerca de esta escritura. Dice así en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, hermanas, yo quiero invitarles a poner mucha atención, como siempre. Quiero decirles que cada escritura que nosotros leemos en la Biblia tiene un solo significado. Sin embargo, por causa de el nivel que cada uno de nosotros tengamos en el conocimiento de la palabra de Dios, o sea, el tiempo que tengamos leyendo la Biblia, y también el grado de revelación espiritual que tengamos de las Sagradas Escrituras, de ahí es que depende la revelación, por un lado, que es lo original, y luego la interpretación que cada uno de nosotros le demos a la escritura. Y esto es lo que muchas veces los cristianos no se ponen a meditar, a pensar. ¿Qué, hermano Rodríguez? Que es una sola la palabra de Dios, pero que nosotros podemos ser 1000 personas las que leamos este versículo, y podemos, si somos 1000 personas los que leamos este versículo de una sola Biblia, el mismo versículo, podemos 900 personas darle diferente significado, entender diferente cosa. Así es que yo quiero invitarle para que meditemos en la palabra de Dios, y una vez más lo vamos a leer con mucho cuidado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, hermanas, debemos pedirle a Dios la dirección, y debemos saber cómo interpretar la palabra de Dios.
Porque si nosotros tomamos la Sagrada Escritura así, literal como está en estos momentos, nosotros podemos ver las cosas de esta manera: que si alguno está en Cristo, o si alguno está unido a Cristo, o si alguno ya creyó en Cristo y por haber creído en Cristo ya está unido a Cristo, entonces ya es una nueva criatura. Y que ahora todas las cosas deben de ser nuevas. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, usted está diciendo lo mismo que está escrito. Bueno, aquí lo que yo le estoy diciendo es que muchas veces el cristiano, y ahí me refiero al líder, al hermano que ya tiene mucho tiempo, o al cristiano que apenas empieza a leer la Biblia. Muchas veces quien lee la Biblia, ya para hablar generalmente, al leer esta porción donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, ahí habla de creer en Cristo y de estar unido a Cristo. Luego dice: nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, si alguno ha creído en Cristo y se ha unido a Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, la gran mayoría lo entiende de esta manera: usted ya creyó en Cristo, por eso es que usted ya está en Cristo. Y al estar en Cristo, usted ya es una nueva criatura. En otras palabras, usted ya no es la misma persona que era ayer, antes del día de hoy que usted creyó. Ojalá que me entienda, me voy a ir despacio. La gran mayoría tiende a tomar exactamente las cosas como están escritas aquí. Y alguien pueda decir: hermano Rodríguez, entonces ¿no hemos de tomar las cosas tal como están escritas ahí? Ya le voy a explicar por qué le digo eso. Aquí dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto, fíjese bien, por no tener la revelación del Espíritu Santo, por no discernir las cosas espiritualmente, se han cometido grandes errores. Errores que al final vienen siendo grandes pecados. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Le voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, cuando yo comenzaba en los caminos del Señor, algunos de los que nos predicaban la palabra de Dios, citándonos esta escritura, nos exhortaban a vivir una vida agradable a Dios. Y decían: es que si usted ya creyó en Cristo, usted ya está unido a Cristo, ya está en Cristo, ya es uno con Cristo. Y si usted ya es uno con Cristo, entonces ya debe de ser una persona diferente, la nueva criatura. Y por lo tanto, usted ya no debe de mentir, usted ya no debe de decir palabras que no son correctas, usted ya no debe de mirar a alguien vamos a hablar, si es un hombre no puede mirar a una mujer y de pronto sentir algo, tener un mal pensamiento, porque usted ya es una nueva criatura. Y al final se llegaba a esta conclusión:
usted ya debe vivir una vida agradable a Dios porque usted ya es una nueva criatura. Y yo le aseguro que la gran mayoría de hermanos y hermanas tienen esta idea. Bueno, si ya estamos unidos a Cristo Jesús, como dice aquí, 2 Corintios 5:17, y si al estar unido a Cristo somos nuevas criaturas, entonces, si ya estamos unidos a Cristo Jesús, ya debemos ser agradables a Dios. Cualquiera diría, hermano Rodríguez, es que así tiene que ser. Hermanos, las Sagradas Escrituras también hablan del crecimiento espiritual. Las Sagradas Escrituras también hablan de ir madurando espiritualmente, creciendo espiritualmente. Acuérdese, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en la carta a los Corintios, que nosotros miramos a cara descubierta la gloria de Dios y que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, cuando la Sagrada Escritura dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no es que nosotros nos unimos con Cristo y al estar unidos a Cristo ya somos diferentes, ya no somos los mismos que éramos ayer. Y una cosa yo quiero decirle: el día que yo creí en Cristo, porque me hablaron de Cristo, ese día yo le entregué mi vida a Cristo Jesús con todo mi corazón, y de ahí comencé a sentir el cambio en mi vida. Comencé a sentir deseos de visitar la iglesia, que antes para mí me daba mucha desconfianza las iglesias aleluyas. De ahí comencé yo a sentir el deseo de leer la Biblia. No conocía nada de la Biblia, y le puedo decir, no conocía nada de la Biblia y ya era nueva criatura. Entonces, si yo ya era nueva criatura, se supone que si ayer era una persona y hoy que creía en Cristo soy otra, pues entonces ya debería de tener también la revelación de la Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura la fui aprendiendo poco a poco y la fui entendiendo hasta el día de hoy. Entonces, aquí lo que yo quiero que usted ponga mucha atención es que nosotros, en primer lugar, ninguno de los que hemos creído en Cristo Jesús y que me esté escuchando, así sea un hombre que ha estado estudiando la Biblia por 80 años y que ha estado sirviéndole al Señor predicando 70 años, esa persona sigue aprendiendo a cada día, sigue creciendo a cada día. En otras palabras, esa persona, aunque tenga 70 años predicando la palabra de Dios y tenga 80 años conociendo la palabra de Dios o conociendo las cosas de Dios, esa persona no ha sido perfecta todavía. Y aquí es donde nosotros debemos tomar en cuenta esto, de que cuando la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no quiere decir que ayer que no conocía a Cristo, que ayer que no me hablaban de Cristo, que ayer que yo no había creído en Cristo, era uno, el hombre mundano, el hombre sin Dios y sin esperanza, y que ahora que ya creí en Cristo, ahora ya soy bueno, ahora ya no soy malo como ayer, ahora ya debo de hacer las cosas como a Dios le agradan. Ese es el punto que quiero tratar. Y le voy a decir por qué, una vez más. Cuando yo comenzaba en los caminos del Señor,
nos hablaban de esta escritura los que nos guiaban en las cosas de Dios, los pastores, los predicadores, y siempre nos exhortaban a ser diferentes y nos nombraban una gran cantidad de cosas, las cuales ya supuestamente debíamos de haber hecho a un lado y ahora estar viviendo una vida agradable a Dios, porque ahora ya éramos nuevas criaturas. En otras palabras, se tenía la idea que el día de ayer que yo no conocía a Cristo, que yo no creía en Cristo, que no era uno con Cristo, era el hombre malo. Y que ahora que ya había creído en Cristo, ahora que ya era uno con Cristo, era el hombre bueno y como tal debía de actuar. Bueno, le quiero invitar, hermano, hermana, por eso le digo, hay una gran necesidad en estos días de tener la revelación de las Sagradas Escrituras. Hay una gran necesidad en estos días de madurar espiritualmente, porque podemos estar predicando algo que no va a hacer ningún efecto en los cristianos. Al contrario, vamos a formar un grupo de cristianos legalistas, un grupo de cristianos que solamente andan peleando a los demás, pero no vamos a formar un grupo de personas que realmente sean cristianos espirituales. Para poder centrarme ya en este tema, en estos días en internet apareció un predicador predicando, o sea, un video predicando, y me llamó la atención porque el tema de su mensaje era la santidad. Y al frente aparecía una persona, una mujer, vestida muy entalladamente. Entonces, este predicador comienza muy motivado a predicar, pero en un momento, casi empezando la predicación, comenzó a hablar en contra de la vestimenta de la mujer, cuando la mujer cristiana no se atavía como nosotros creemos que debe vestirse la mujer cristiana. Y comenzó a hablar muy fuerte y comenzó de cierta manera a maltratar y comenzó a citar escrituras. Fíjese, son escrituras que están en la Biblia, donde Dios le dice al pueblo de Israel: sed santo porque yo soy santo. Sean santos ustedes porque yo también soy santo. Como diciendo, si ustedes se acercan a mí y me llaman Padre, ustedes tienen que ser como yo. Y por supuesto que somos hijos de Dios cuando creemos en Cristo. Pero no quiere decir que al convertirnos en hijos de Dios, nos convertimos en espirituales 100%. Entonces aquí es donde yo quisiera que pusiéramos atención, porque muchas veces cuando escuchamos a alguien predicar y exhortar a la gente a vivir en santidad, si usted pone atención, esa persona no está hablando realmente de lo que debe de ser la santidad, sino que se está refiriendo a la perfección, porque según las palabras o la escritura que toma para fundamentarse en lo que dice, son escrituras como esta que le digo,
donde Dios dice: sed santos porque yo soy santo. La otra escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Sin embargo, esas escrituras nos hacen énfasis que si nosotros conocemos al único Dios vivo y verdadero, que es santo y perfecto, nosotros debemos buscar imitar a ese Dios, a cada día ir pareciéndonos más a Él. Y escrito está en la palabra de Dios que es el Espíritu Santo el cual nos va dando forma cada día hasta parecernos a Cristo Jesús. Como si a nosotros nos fueran metiendo poco a poco como masa cruda en un molde que es el molde de Cristo, y poco a poco nos van trabajando hasta parecernos a Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero a donde quiero llevarle es a este punto. ¿Recuerda usted qué escritura es la que leímos? Ponga atención. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Note esto: si alguno está en Cristo, esto quiere decir si alguno ha creído en Cristo, y al creer en Cristo es uno con Cristo. Nueva criatura es. De antemano le digo, nosotros al estar unidos a Cristo, no es que somos otra persona, sino que al estar unidos a Cristo, fíjese bien, nos hablaron de Cristo que murió por nuestros pecados. Nosotros creímos en Cristo que murió por nuestros pecados, y entonces nuestros pecados son perdonados, son removidos. Cuando nuestros pecados son removidos, entonces ya Cristo se queda viviendo en nosotros. El Cristo resucitado y glorificado, cuando creemos en Él, Él toma lugar en nosotros primeramente para que por medio de la fe en su sacrificio los pecados sean removidos. Al ser removidos los pecados por la fe en su sacrificio, ese Cristo resucitado y glorificado se queda en nosotros para vivir nuestra vida agradable a Dios, dirigiéndonos para que nosotros lo tengamos a Él como ejemplo. Nosotros podemos hablarle a Cristo y decirle: Señor, ya que tú moras en mí, por favor, dirígeme. ¿Cómo debo vivir mi vida para que agrade a Dios? Señor Jesús, ya que moras en mí, muéstrame, enséñame, porque tú eres el único que agradaste a Dios perfectamente. Muéstrame, enséñame, guíame cómo se agrada a Dios. Entonces, no es que ayer yo era malo y hoy creí en Cristo, me hice uno con Cristo y ya soy bueno, sino que ayer era malo porque estaba solo. No había nadie bueno en mí. Hoy soy bueno, hoy soy santo, hoy soy apartado porque Cristo mora en mí, y soy santo no por mis acciones, soy santo porque la santidad de Cristo me hace ser santo. Ahora, no es que ayer era malo y hoy soy bueno. Ayer era malo porque estaba solo.
Hoy soy bueno porque Cristo mora en mí. No sé si me explico, no sé si usted me entiende, hermano, hermana. Le voy a dar una idea. En toda la vida del apóstol Pedro, o podríamos hablar, en todo el tiempo que el apóstol Pedro tuvo casa con su familia, me refiero al tiempo cuando el apóstol Pedro se casó, tuvo su esposa y a poco sus hijos. Cuando el apóstol Pedro se casó y se fue a vivir aparte y tuvo su propia casa, en todo el tiempo que el apóstol Pedro tuvo su hogar, nunca fue tan visitado, nunca fue tan frecuentado, nunca estuvo tanto la atención de la gente en la casa de Pedro como el día que el Señor Jesús estuvo en ella. Que fue allá cuando llegaron 4 hombres trayendo entre los 4 a un paralítico y que lo hicieron descender por el techo porque no había forma de introducirlo por la entrada de la casa. En otras palabras, la casa de Pedro estaba tan visitada, estaba tan llena de gente, pero era por la presencia de Cristo ahí. Sin la presencia de Cristo, el hogar de Pedro era el mismo de siempre. Pero ese día, el hogar de Pedro era la atracción de toda la comunidad. Toda la mirada de la gente estaba en el hogar de Pedro porque ahí estaba el Señor y había un gentío ahí. Ojalá que me explique. La diferencia que hubo en la casa de Pedro fue la presencia de Cristo Jesús. Entonces, no es que nosotros un día antes de convertirnos somos malos y ahora somos buenos y que por ser buenos ya podemos y debemos hacer las cosas como a Dios le agradan. El punto clave aquí, la pregunta es, ¿qué es la nueva criatura? La nueva criatura no somos nosotros, que ayer éramos malos y hoy somos buenos. La nueva criatura, o lo nuevo, o la novedad de nosotros, no somos nosotros mismos, o porque de pronto hicimos un esfuerzo y ahora somos diferentes. La nueva criatura, oiga bien, no es Rafael Rodríguez que ayer estaba solo y hoy creyó en Cristo. La nueva criatura en Rafael Rodríguez es la presencia de Cristo Jesús en su vida. Porque ayer estaba solo, hoy está Cristo en su vida. Entonces la novedad, lo nuevo, lo diferente es Cristo. Si Cristo, que es la novedad, si Cristo, que es lo santo, que es lo perfecto, que es lo bueno, que es lo que agrada a Dios, fíjese bien, es solicitado por mí, o yo le permito a Cristo que me enseñe, que me dirija, entonces yo estaré ya como nueva criatura por la presencia de Cristo y comenzaré a dar mis primeros pasos como nueva criatura siempre y cuando yo le permita a Cristo que Él me enseñe a caminar de la manera que se agrada a Dios. Ojalá que me vaya entendiendo. La otra forma es la siguiente. Nosotros oímos que Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros creemos en Cristo que murió por nuestros pecados y luego nuestros pecados son removidos. Al ser removidos, se queda en nosotros ya permanentemente Cristo glorificado. El Cristo que murió
que resucitó y que está en gloria, al creer en Él, cuando se nos predica el Evangelio, al creer en Él, ese Cristo glorificado, al decir glorificado es el Cristo que está en gloria, que ya pasó por la muerte y la resurrección, viene a vivir a nuestra vida. Ahora, al venir a vivir Él a nuestra vida, nosotros le podemos decir lo siguiente: ya no enséñame, dime cómo se agrada a Dios, aconséjame para que yo lo haga. Por supuesto, cuando decimos aconséjame, enséñame para que yo lo haga, estamos tomando en cuenta al Espíritu Santo que está en nosotros, que es el que nos da la fortaleza para poder hacer aquello. O de otra manera, es el Espíritu Santo el que a través de nosotros hace aquello porque nosotros le permitimos que lo haga. Entonces, la otra forma de ser nuevas criaturas es decirle a Cristo, porque ya tenemos esa unión con Él. Y tenemos la unión con Él porque nosotros creímos en Él, que murió por nuestros pecados. Cuando ya tenemos esa confianza con Cristo, le podemos decir: Señor Jesús, tú ya viviste una vida en esta tierra. Como dice aquel canto de un día a la vez, tú ya viviste entre los hombres. Nosotros le podemos decir: Señor Jesús, tú ya viviste en esta tierra y tú agradaste a Dios 100%. Entonces, Señor Jesús, ¿por qué no vives una vez más tu vida en mi persona? De manera que cada pensamiento sea agradable a Dios, que cada palabra sea agradable a Dios, que cada una de mis acciones sea agradable a Dios. Entonces, cualquier persona que diga: oye, tú realmente eres una nueva criatura, aquella persona va a estar pensando que nosotros ahora somos diferentes, que ayer éramos malos porque no conocíamos a Cristo, y que hoy que creímos en Cristo ahora somos buenos. Y nosotros tenemos que decirle a esa persona: no es que ayer era malo porque no tenía a Cristo y hoy soy bueno porque tengo a Cristo. Es decir, yo mismo logré aquello. No, de ninguna manera. Ayer era malo porque no conocía a Cristo. Hoy soy una nueva criatura porque Cristo, que es santo, puro y perfecto, mora en mí. Y cualquier cosa que yo haga diferente es lo que Cristo me enseña que yo haga. Y cualquier cosa que yo no haga y que antes hacía y que no agradaba a Dios, es lo que Cristo me dice que no haga. Entonces ahí, la nueva criatura no soy yo. La nueva persona no soy yo. La novedad no está en mí, de mí mismo, sino que la nueva criatura es Cristo Jesús. No estoy hablando que Cristo sea una nueva creación, no, sino que Él es la novedad, Él es la diferencia, Él es lo santo, Él es lo agradable a Dios, es la presencia de Cristo en nosotros. Entonces, una vez más, ya llegando al punto este que le hablé al principio, donde yo no puedo decirle a nadie: usted debería de ser así, de esta manera y de esta otra, porque Dios dice: sean santos porque yo soy santo. Yo no puedo decirle a usted: usted tiene que ser diferente porque es una nueva criatura. Fíjese bien, usted puede ser diferente si usted se deja dirigir por Cristo. Usted puede ser diferente si usted le permite a Cristo que viva su vida. La gente lo va a ver a usted.
la gente va a pensar que es usted que ya cambió por hacerse cristiano. Pero por allá en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos aclara esto cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga, cuando el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado, está diciendo: yo ya creí que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Al decir yo ya creí que Cristo murió en la cruz por mis pecados, estamos diciendo: yo ya acepté por la fe el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por mis pecados. ¿Se da cuenta? Yo ya acepté el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por mis pecados. En el momento que nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados, como ya le dije, nos quedamos unidos a Él en espíritu. Somos uno con Él en espíritu. De manera que al ser uno con Él en espíritu, ya está Cristo en nosotros, para que nosotros comencemos, si nosotros queremos, a vivir la vida que agrada a Dios. En otras palabras, desde el momento que nos unimos a Cristo Jesús, nosotros podemos comenzar a vivir una vida que agrade a Dios. No es que nosotros seamos diferentes. Ayer éramos malos porque no teníamos a Cristo, hoy somos buenos porque ya creímos en Cristo. Ayer éramos malos porque no estaba Cristo en nosotros, no habíamos creído en el sacrificio para el perdón de los pecados, pero ahora ya somos uno con Cristo. Al ser uno con Cristo, como le digo, o recibimos la guianza de Cristo para hacer las cosas como a Dios le agrada, o invitamos a Cristo para que Él viva su propia vida, la vida que vivió en esta tierra y que agradó a Dios, y la viva una vez más en nosotros. Y ahí es donde ya se acomoda Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo primero que quiere decir ahí, yo ya creí en Cristo que murió en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Ya creí en Cristo que murió para perdonar mis pecados. Pero a la misma vez quiere decir también lo siguiente: desde el momento que yo creí en Cristo, que Él perdonó mis pecados, yo, Rafael Rodríguez, el antiguo, me quedé crucificado en la cruz. Me quedé juntamente con el Cristo crucificado. Me quedé inutilizado ya para hacer las cosas a mi manera. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya creí en Cristo para el perdón de mis pecados por su sacrificio. Al creer en Cristo para el perdón de mis pecados por su sacrificio, ya me quedé mejor en la cruz, y que venga el Cristo resucitado y glorificado a vivir mi vida. Por eso dijo, ya no vivo yo. Si buscan a Rafael Rodríguez, el antiguo, ya no mora aquí. Y entonces, ese Rafael Rodríguez ya está en la cruz. Se identificó con Cristo en la cruz y se tuvo que quedar ahí, para que el Cristo resucitado venga a vivir su vida. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya estoy en la cruz con Cristo. Y ahora ya no vivo yo. Al no vivir yo, ya no estoy presente ahí. Al no estar presente ahí, quien se mueva en la persona de Rafael Rodríguez tiene que ser el Cristo crucificado, resucitado y glorificado. Y ese Cristo glorificado va a ser la voluntad de Dios. Entonces, la nueva criatura no es Rafael Rodríguez, que ayer era malo y hoy es bueno. La nueva criatura
o la novedad de vida en Rafael Rodríguez es el Cristo de la resurrección. ¿Y sabía usted que por medio de la resurrección de Cristo es que nosotros tenemos conexión con la vida eterna? Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros nos quedamos conectados a la cruz con Cristo, el que murió, y dejamos al Cristo que resucitó que viva nuestras vidas. Eso es algo maravilloso. Entonces, ¿qué es la nueva criatura? Rafael Rodríguez transformado. Rafael Rodríguez que ayer era malo y hoy es bueno. No hay tal cosa, hermanos. No hay tal cosa. Porque no hay nadie que ayer era malo y hoy es perfecto. Nadie. Nosotros, al creer en Cristo, se implanta la nueva naturaleza, es decir, el Cristo resucitado viene a morar a nosotros. El Espíritu Santo hace morada en nosotros. Nosotros no somos más que el templo donde mora el Espíritu. Nosotros no somos más que el templo donde mora Cristo. ¿Y es Cristo el que hace su voluntad en nosotros? ¿O es el Espíritu Santo el que hace su voluntad en nosotros? Ojalá que me esté entendiendo mi hermano, mi hermana en estos momentos. Le voy a invitar para que leamos una escritura que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Ponga mucha atención. Le voy a invitar a que leamos esta porción de la Sagrada Escritura haciendo porciones o tomando una parte y luego otra parte. Mire lo que dice aquí. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que en el momento que nosotros creemos en Cristo, ya en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos para poder agradar a Dios. Quiero que ponga atención. Hay muchas palabras en la Biblia que muchos cristianos las interpretan erróneamente. Por ejemplo, yo no creo en la forma como muchos interpretan los dones, porque la Biblia habla de dones. Y yo no creo que Dios le dé un don. Para empezar, yo no creo que a mí Dios me dé un don, una virtud celestial, una virtud divina, una virtud que solamente le pertenece a Dios y la puede manejar Dios. Yo no creo que Dios me dé a mí una virtud para que yo, independientemente de Dios, solo porque Dios me la dio y me bendijo y que ya yo me mueva haciendo uso de esa virtud. Yo no creo de esa manera y no creo que sea así. Por ejemplo, en estos momentos, o tenemos un don que Dios nos dio y Dios se queda en su gloria y yo en la tierra con el don de Dios, o somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo con sus dones obra a través de mi vida como un instrumento nada más. Entonces, aquí dice, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esto quiere decir, Dios por su poder en Cristo Jesús, o al unirnos a Cristo Jesús, nos ha entregado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida agradable a Dios.
Se lo voy a leer en otra Biblia, en la Biblia traducción el lenguaje actual. Es segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Para comenzar, le acabo de leer la Biblia Reina Valera revisada. En la Biblia Reina Valera revisada que usted acaba de leer, ¿no hay una inscripción en letra negra antes de empezar a leer el verso 3? ¿Verdad que sí? En la Biblia que yo le acabo de leer dice participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo, en el momento que creímos en Cristo, se nos hizo participantes o partícipes de la misma naturaleza de Dios, de la misma esencia de Dios, del mismo ser de Dios. ¿Para qué? Para que esa presencia y esencia y ser de Dios sea el que nos guíe, fíjese bien, haciendo que se vean cosas a través de nosotros muy diferentes a lo que hacíamos antes. Entonces, no somos nosotros las nuevas criaturas. Mire lo que dice aquí en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, ahí en la Biblia Reina Valera. Dice así: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Primero, creímos en Cristo. Al creer en Cristo, dice, en Cristo están todas las cosas que nosotros necesitamos para agradar a Dios. O sea que nosotros no somos nuevas criaturas porque creímos en Cristo y Cristo sigue en la gloria y nosotros aquí, y de pronto nosotros ya somos nuevas criaturas y podemos hacer todas las cosas a como Dios le agrada. No es así. Nosotros creemos en Cristo, somos nuevas criaturas porque Cristo hace su entrada en nosotros. Él es la novedad de nosotros. Y en Cristo, por eso dice aquí en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sabe quién es aquel? ¿Sabe quién es Él? Es Cristo Jesús. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, conocimos a Cristo. Al conocer a Cristo nos unimos con Cristo. Al unirnos con Cristo, ya Cristo está en nosotros. Al estar Cristo en nosotros, ahora tenemos todo lo que necesitamos para poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, porque Cristo tiene todo lo que necesitamos para agradar a Dios. Pero eso es de Cristo, no es de nosotros. Es de nosotros a medida que nosotros le pidamos que Él obre a través de nosotros. Entonces cualquiera diría, uy, Rafael Rodríguez hace esto y hace aquí y hace allá y hace más allá. Y yo tengo que decir, no soy yo, es Cristo en mí. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Como diciendo el apóstol Pablo, si quieren saber de Saulo de Tarso, él está en la cruz. Pero entonces, si lo que tú haces y las cosas tan hermosas y los milagros y la sabiduría, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo estaba diciendo, Saulo de Tarso se fue a la cruz con Cristo. Ahora no ven a Saulo de Tarso, ahora ven a Cristo obrando a través de Saulo de Tarso. Entonces, quedamos claros aquí. Le voy a terminar el versículo 3 y 4, los versículos 3 y 4 de segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, se lo voy a leer más o menos que lo pueda usted entender. Vamos a leer lo último del verso 3 donde dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí habla de conocer a Cristo. Dios nos hizo conocer a Cristo.
Al conocer a Cristo, ahora sí leemos el principio del verso 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o todos los ingredientes que nosotros necesitamos para poder actuar y agradar a Dios, esos están en Cristo y Cristo está en nosotros, entonces lo tenemos a la mano. ¿Y por qué nosotros podemos ser nuevas criaturas? Porque dice en el verso 4, porque ustedes al creer en Cristo son partícipes de la naturaleza divina. Ahí, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, la esencia espiritual que es Dios, el ser de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces aquí ya tenemos dos cosas. ¿Por qué soy nueva criatura? Porque el Cristo resucitado está en mí. La novedad, todo lo que suceda, lo que aparezca que es diferente, no soy yo, dijo Pablo, es Cristo el que está obrando. ¿Ven cosas diferentes? Entonces no soy yo, es la naturaleza divina, el mismo ser de Dios que está en mí. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces es un error decir que ahora somos nuevas criaturas, como que ahora ya somos perfectos, ya tenemos todo el conocimiento, como que ahora ya debemos de actuar en un 100% en santidad porque somos nuevas criaturas. Todo depende cómo nosotros conocemos o estamos conscientes de la presencia de Dios en nosotros, porque aquí dice que somos participantes de la naturaleza misma de Dios, de la esencia misma de Dios, del ser de Dios. Ya Dios está en nosotros. Ahora, al estar Dios en nosotros, ya tenemos la perfección en nosotros. Ahora hay que permitir, fíjese bien, hay que permitir que esa perfección de Dios en nosotros se manifieste a través de nosotros. Entre más nosotros nos vayamos humillando y haciendo más pequeños, la gloria de Dios se irá manifestando más y más. Entonces, ¿no somos perfectos? ¿O no somos nuevas criaturas para hacer las cosas diferentes? Deberíamos, fíjese bien, desde el momento que creemos en Cristo, deberíamos, note esto, deberíamos comenzar a actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero para ello hay que tener mucho cuidado cómo vamos a empezar a hablar ya creyendo en Cristo. Debemos de tener mucho cuidado cómo vamos a empezar a pensar ya creyendo en Cristo. Debemos de tener mucho cuidado. Si hoy creí en Cristo, debemos tener mucho cuidado de cómo vamos a hablar hoy que ya conocí a Cristo. Tenemos que ver de qué manera vamos a actuar hoy que ya tengo a Cristo en mí. De manera que nosotros podemos comenzar ya a caminar en la voluntad de Dios y seguirle dando más libertad al Cristo resucitado que mora en nosotros, seguirle dando más libertad a la naturaleza divina de Dios en nosotros. Debemos seguir dándole más libertad al Espíritu Santo en nosotros, para que así nosotros aparezcamos no como criaturas nuevas separadamente, sino que la novedad que es la naturaleza divina de Dios en nosotros, que la novedad que es el Espíritu Santo en nosotros, que la novedad que es el Cristo resucitado en nosotros, se vaya manifestando a través de nosotros. Ya está en nosotros. Ahora solo depende que nosotros veamos las cosas espiritualmente, para que todo lo que es espiritual y lo que es de Dios se vaya manifestando paso a paso, y así iremos, como dice la palabra de Dios,
de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Hermanos, hermanas, el tiempo se pasa, el tiempo se va, pero yo le digo, tengamos mucho cuidado en cómo interpretamos la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque aquí es más fácil que un cristiano, fíjese bien, caiga en el pecado de la idolatría de sí mismo, que caiga en el pecado del egoísmo, de la vanidad, exhibiéndose como que ahora es diferente. Por eso es que cualquier cristiano que piensa que él ahora ha sido diferente, vaya en contra de la mayoría, queriéndolos hacer diferentes. Así eran los fariseos. El Señor Jesús dijo, todo lo que los fariseos les digan que hagan, háganlo, pero sepan que ellos ni siquiera con un dedo mueven nada. O sea, ellos quieren poner cargas muy pesadas sobre ustedes, pero ellos no mueven nada, ni siquiera lo que puede mover este dedo. En otras palabras, el Señor Jesús estaba diciendo, nadie tiene poder por sí mismo, nadie puede hacer nada por sí mismo, todo es obra de Dios. Hermanos, hermanas, aquí me voy a detener, pero esta pregunta es muy profunda. ¿Cuál pregunta, hermano Rodríguez? La pregunta, ¿qué es la nueva criatura? La nueva criatura no es el hombre o la mujer que hoy cree y que ahora es bueno y que ayer no creía y era malo. No. Grábese lo que le platiqué de quién es en sí la nueva criatura. La nueva criatura o la novedad de vida en esa persona es el Cristo resucitado que ha venido a unirse con él. La nueva criatura o la novedad de vida en esa persona es ¿se acuerda? La naturaleza divina de Dios en nosotros, o la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahí me voy a detener en este día porque el tiempo ya se nos pasó. Mire cuántas cosas hablo, cuántas palabras hablo, y yo le aseguro que todas ellas tienen sentido.